Televidente, aquí continuando con nuestra excelente doctora Sabet Cruz, experta en Derecho Migratorio. Doctora, queríamos saber cuál es la situación debido al éxodo de venezolanos en nuestro país para regularizarse, en caso de que no estén casados con dominicanos, o sea que vinieron solos, como han venido muchos. ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, Elsa, en ese sentido que es un tema en virtud de, como tú bien lo has puntualizado, de que tenemos un éxodo masivo de venezolanos, nacionales venezolanos en el país. Es un tema un poquito espinoso, que se torna así en la actualidad, y la situación es igual que la de todos los demás extranjeros. En este sentido, deben de hacer un proceso de solicitud de una visa de residencia. Tenemos la peculiaridad de que los venezolanos están ingresando al país sin la necesidad de un visado de turismo, porque este es el caso que se está dando, que entran en calidad de turista y es que no se les requiere un visado en este sentido. Para poder regularizar su situación y obtener un estatus legal en el país, entonces necesariamente tienen que dirigirse a Venezuela, que es donde se encuentra el consulado dominicano en Venezuela, y a través de este consulado dominicano allá en Venezuela realizar su proceso de solicitud de visa de residencia, a partir del cual entonces sí pueden obtener una tarjeta de residencia aquí local en la República Dominicana. O sea que no pueden gestionar su visado para estar legal en el país desde acá. Es correcto. Tienen que trasladarse. Lamentablemente, salvo disposición en contrario, lo que contempla nuestro ordenamiento jurídico en este sentido, en materia de migración, es que deben de acudir al consulado o embajada dominicana en el país de su nacionalidad y entonces consecuentemente realizar su trámite de solicitud de visa de residencia. Los extranjeros venezolanos que ingresan al país de manera formal, regular, que tienen un visado con una estadía, ¿qué tiempo actualmente se le está otorgando de una estadía regular en el país? Normalmente cuando exceden de 3 meses en adelante ya tendrían que pagar una serie de impuestos a su salida. Ok, entonces aquellos venezolanos que están en el país, que recién llegan al país y que inician un proceso de regularización, ¿qué deben hacer? Lo que pasa es que no pueden iniciar un proceso de regularización si no cuentan con una visa de residencia. Perfecto. Anteriormente nosotros teníamos un proceso de naturalización por matrimonio, un proceso de naturalización por el hecho de que esa persona va a hacer una inversión extranjera, por ejemplo. ¿Qué hay con ese tema? ¿Es posible que los venezolanos puedan optar a regularizar su situación de esa forma o necesariamente tienen que regresar a su país, Venezuela, para formalizarse? Bueno, Richard, realmente tú sabes que esto fue un plazo de gracia que se suscitó aquí en el país a propósito de una sentencia que destapó, ¿verdad?, todo un tema bien controversial, y que fue la 168-13 del Tribunal Constitucional. Entonces, a partir de esta sentencia, cuando se pronunció sobre el tema de la naturalización, precisamente la naturalización de esta nacional haitiana en este caso, entonces a partir de ahí se abrió un plazo de gracia del tema de regularización que se estaba haciendo a través de el Ministerio de Interior y Policía, pero ya esto caducó, este proceso, este plazo cerró completamente, de manera y modo que necesariamente, como dije anteriormente, para poder un extranjero regularizarse, indistintamente si es un cubano, un venezolano, un haitiano, debe de acudir a la embajada de su país y hacer entonces su proceso regular de solicitud de visa de residencia, a partir de donde se puede establecer de manera legal entonces en nuestro país. Bien, nosotros hemos agotado las informaciones muy puntuales respecto al asunto del visado norteamericano. Sin embargo, tenemos también la incidencia de nuestro país, de los dominicanos.
en el continente europeo. ¿Qué diferencia existe? Si existe una diferencia marcada entre las solicitudes de visado americano y las solicitudes de visado europeo o visa Schengen. Sí, efectivamente existen diferencias notables, Richard, y es que recuerda que al principio de este conversatorio nosotros habíamos hablado de que para la solicitud del proceso de visado americano prima en gran medida lo que es una solicitud electrónica y posterior entrevista con un oficial consular. En cuanto a las solicitudes Schengen, lo que más se toma en cuenta en este sentido, en estos casos, es la documentación que se aporte, que es la que a final de cuentas va a hablar de usted. Es decir, allí no hay un diálogo frente a frente con un oficial, sino que usted prepara todo un expediente, acogiéndose, claro está, a todos los requisitos que tiene esa embajada en específico, dependiendo del país, del estado Schengen de que se trate, y entonces en virtud de su documentación que usted aporte, se le va a aprobar o se le va a denegar este visado. Además, es importante aclarar aquí que diferente a los procesos de solicitud de visa para los Estados Unidos, los visados Schengen tienen la peculiaridad de que cuando el visado es rechazado, usted cuenta con la oportunidad de apelarlos. Los visados estadounidenses que son denegados no tienen oportunidad de apelación. Esta es una diferencia importante en cuanto a los procesos. Doctora, ¿sabe de qué manera se apela eso? ¿Ante quién? Ante la misma embajada. Entonces, ese caso, cuando usted solicita su consecuente apelación, le entregan un documento que establece indicaciones puntuales en este sentido, a partir de donde se apela, y lo va a conocer otra autoridad diferente, o sea, una autoridad consular diferente a la que la conoció en principio este visado. Esa es la particularidad que tiene el proceso de apelación. Es importante destacar además que usted tiene que demostrar, ¿verdad?, que esa apelación tiene un sustento diferente, tiene una prueba que a usted quizá obvió en su proceso de solicitud. Entonces, a partir de ahí es que va a determinarse si es efectivo o no lo es ese proceso de apelación de visado. Es decir, que una misma decisión que haya tomado, por ejemplo, la embajada, en este caso la embajada española, por delimitar la amplia embajada que existe de Europa, emite una decisión de rechazo a una solicitud, el ciudadano tiene la oportunidad de apelar esa decisión, y quien conoce la apelación debe ser otro oficial. Entonces, se da el caso de que puedan cometer un error o verdaderamente, o siempre se da la situación de que es un tema de una falta que tiene la persona para poder otorgarle el visado. Tú sabes que normalmente, Richard, cuando ocurren este tipo de casos de negación, es porque usted no demostró con, ¿verdad?, pruebas suficientes de que cuenta con recursos suficientes, puede ser en este caso, o que cuenta con arraigos, que normalmente es lo que más se toma en cuenta. Que usted no cuenta con arraigos para manejar un visado de esta categoría, porque recuerda, Richard, que lo que se cuida es que usted no vaya a quedarse ilegal y convertirse en una carga para ese gobierno, para ese estado. Entonces aquí muchas veces, como somos humanos, usted en un proceso de solicitud de visa determinado puede obviar documentación importante, y puede ser que en un proceso de apelación sí la aporte, entonces ahí sí le otorguen ese visado. Se dan todos los casos. Perfecto. Por ejemplo, el dominicano que ha adquirido una condición económica, una estabilidad aquí en República Dominicana, pero desea esos fondos que está manejando, hacer una inversión en Europa y establecer un negocio allá. ¿Qué tipo de proceso debe iniciar esa persona para poder formalizarse en el continente europeo? Ya eso es otro tipo de visado, que no es esencialmente el de turismo, que tiene otros requisitos un poquito más severos, más significativos, de que usted tenga que demostrar. Y otra cosa, normalmente tiene que sí tener sumas de dinero exorbitantes y bien numerosas para demostrar que puede
establecerse de manera comercial en un escenario ya. Perfecto. Nosotros hacemos alusión al caso porque conocemos una cantante dominicana de mucha trascendencia que decidió irse a España y estableció un negocio de belleza y a través de la embajada hizo su solicitud y tiene su salón de belleza y ha podido establecerse y formalizarse allá por esta vía. Puede ser cualquier tipo de negocio el que quiera emprender una persona, o necesariamente hay un limitado tipo de negocio para poder optar por un visado de negocio. Realmente va a depender el tipo de negocio, porque yo como dominicana no puedo irme a poner un bar, ¿verdad? Un tipo de negocio que se pueda malinterpretar el fin legítimo que yo quisiera ostentar en un estado determinado. Y sí, en esta parte hay que ser cuidadosos y manejarse, pero tú sabes que cada estado maneja sus políticas en ese sentido, cuáles son los requisitos puntuales que hay que obtener para legalizarse ya de manera comercial en un territorio. Y como te dije al principio, son unos requisitos puntuales y más severos que los de turismo. El dominicano que ya ha obtenido la nacionalidad europea, española, italiana, y que desea iniciar los procesos de reunificación familiar, podríamos decir, si dejó aquí su esposa, sus hijos, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué se necesita? Eso va a depender del grado de filiación con el familiar que se desee reagrupar aquí en la República Dominicana. Por ejemplo, si se trata de un esposo o una esposa, ahí van una serie de requisitos. Usted debe de inscribir su matrimonio en el registro civil español. Lo puede hacer desde aquí o lo puede hacer desde España. Hay luego, adicional a eso, pues partidas de nacimiento inextensas, apostilladas, una serie de documentos que hay que aportar en ese sentido. Y que es muy importante, Richard, que la gente sepa que ante estos procesos que muchas veces resultan denegados de solicitud de esposo, hay que demostrar evidencia suficiente de que el matrimonio es real, porque tú sabes que se da mucho el tema de los matrimonios por negocio, con el único fin de inmigrar. Esto para todos los países, puede ser Estados Unidos, los territorios Schengen, se dan en todos los casos. ¿Y qué recomendaría usted, doctora, para una pareja que va a solicitar visa? Si va el esposo solo adelante a buscar la visa, o va acompañado de la esposa y lleva a los hijos, ¿qué es más recomendable? Normalmente, Elsa, todos los casos se dan. Es importante evaluar la situación de ese familiar en específico para poder hacer un juicio de valor en ese sentido y determinar la factibilidad de un proceso de solicitud de visa de ese solicitante. Y hay personas que han ido, he manejado casos de madres solteras con niños que han ido y se le otorga el visado. Por eso te digo que va a depender de la condición de esa familia y sobre todo de cómo vayan a manejar su entrevista. Normalmente, cuando no hay lazos tan fuertes que usted pueda demostrar que tiene en la República Dominicana, si se trata de familias con hijos, mi recomendación es que vayan los esposos primero y que dejen los hijos como una forma de evidenciar que se queda un lazo fuerte que lo ata a República Dominicana, luego de que entren a un territorio extranjero y vuelvan otra vez. La pregunta que nos hacen, porque la pregunta que el público nuestro son siempre interesantes, y nos preguntan, en aquellos casos de que el padre o la madre ha sido deportado, regresamos a Estados Unidos, ha sido deportado de los Estados Unidos, se reúne con su familia aquí, pero necesitan la esposa y los hijos hacer una solicitud de visa. ¿Podría la situación de que el padre, por la situación de que fue deportado de los Estados Unidos, le traiga algún tipo de consecuencia negativa para la solicitud? ¿Y qué se debería hacer? Realmente, Richard, la responsabilidad
de un hecho determinado sobrecae sobre esa persona en específico. De manera que si mi papá en algún momento determinado, por citarte un ejemplo, cometió una infracción a la ley estadounidense en sentido general o a la ley migratoria estadounidense, eso no tiene por qué atañarme a mí. Entonces los americanos en cuanto a eso son bien justos y definitivamente que una violación a la norma cometida por mí no va a recaer o a repercutir sobre un hijo mío o sobre un familiar directo o indirecto. Entonces podría, en tal sentido, una madre acompañar a sus hijos y hacer la solicitud, aún teniendo un matrimonio con esa persona, y dejar al esposo fuera y hacer sin ningún tipo de inconveniente su solicitud de visado. Claro que sí, que lo puede hacer, y hay precedentes positivos en ese sentido también. Perfecto. Nosotros habíamos escuchado casos, la pregunta la hago porque habíamos escuchado casos de personas que solicitaban de alguna forma establecer algún tipo de revocación de autoridad parental ante el tribunal por el hecho de que el padre, por su condición, podría afectar esa posición. Pero es bueno saberlo de manos profesionales como usted, para que no haya ningún tipo de temor a la familia de las personas que necesitan solicitar su visado, viajar a los Estados Unidos, y que evidentemente es lógico que, como dice la Biblia, la salvación es individual. Así es. También entonces este hecho es individual. Por eso nosotros siempre nos hacemos acompañar de voces expertas como usted, que siempre van llegando a nuestro televidente a decirle las informaciones puntuales. ¿Qué nos puede decir, doctora? Nosotros queremos tratar muchos temas con usted, sobre todo migración. Para eso, porque migración es muy de eso amplia. se trata, de eso Entonces, se trata. nosotros tenemos aquí un tema migratorio puntual, y nos señalan, nos preguntan el tema haitiano en la República Dominicana con respecto a la formalización del nacional extranjero sin documentación en el país. Tú sabes que ya habíamos hablado de eso, Richard, aquí inclusive, y te decía que hubo un plazo de gracia en este sentido de regularización que lo motivó una sentencia que ya es conocida, que es la 168.13 del Tribunal Constitucional, y ese plazo, como ya sabemos, ya caducó. Normalmente para un extranjero regularizar su estatus en la República Dominicana, tiene que acogerse a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, y como te decía previamente, lo que señala nuestro ordenamiento es que ese nacional extranjero debe de acudir a la embajada dominicana, en este caso en Haití, y solicitar una visa de residencia y legalizar su estatus por esa vía. Doctora, es muy importante el tema que estamos tratando, pero vamos a solicitar una breve pausa publicitaria y continuamos con el interesante tema de los derechos migratorios. Claro que sí, cómo no.